Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este estudio, que ponga en mí y en cada uno de nosotros palabras de vida eterna. Padre, te damos las gracias nuevamente, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, Señor, y compartir a Cristo, compartir tu palabra, Señor. Señor, estoy orando a ti para que, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de mí, Señor. Tú pongas las palabras, Señor, que tú quieras darnos hoy, Señor. Y que tu palabra no regrese vacía, Señor. Mas, Señor, cumple el propósito por la cual tú le envías, Padre Santo. Señor, esta es palabra tuya, no mía, Señor. Ayúdame, Señor, a poder compartirla, Señor, y dar ese mensaje que tú pusiste en mi corazón, Padre Santo. Padre, esto es para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el título de este mensaje es Portadores de Bendición y se refiere a nosotros mismos. Mm. Somos portadores de bendición o debemos ser portadores de bendición, porque el Señor nos hizo para esto. El Señor nos bendice a nosotros para que nosotros a su tiempo también llevemos la bendición a donde quiera que vayamos. Y hemos experimentado, mi esposa y yo, y nosotros cuando vamos a algún lugar, vamos a un restaurante, a algún lugar público, una clínica, qué sé yo, y notamos que a veces está el lugar vacío, probablemente ha pasado con ustedes, y de un momento a otro el lugar empieza a fluir en gente, empieza a traer gente. Y, 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 y yo le digo a Ana, esto es Dios, Dios en nosotros, no nosotros mismos, Dios en nosotros manifestándose para que veamos que en Él llevamos bendición, que en Él podemos compartir esta bendición y bendecir al lugar, ya sea un restaurante, repito, donde sea, para que la bendición llegue a ese lugar. Y así debemos ser nosotros, de quiera que vayamos, la bendición tiene que acompañarnos, porque Él está con nosotros, Él vive en nosotros. Y esa bendición no se queda en la casa, no se queda en otro lado, sigue con nosotros donde quiera que vayamos, vamos a ser portadores de esa bendición. Y la palabra nos habla mucho de esto. Ahora vamos a compartir lo que Dios nos dice en esto. El otro día fuimos o hemos ido a una terapia también. Mi esposa va a una terapia acuática y desde que fuimos ahí, el Señor puso a un muchacho en mi mente y mi corazón de hablarle de él. Y nos dio la bendición, la oportunidad de compartir con él, de bendecirlo también. Y este muchacho estaba receptivo, él quería como que le habláramos, él quería como que compartiéramos con él. Y él nos dijo, sí, voy con ustedes. Si mañana van a la iglesia, él viene con nosotros. Y así nosotros, a donde quiera que vamos, la bendición del Señor está con nosotros. Y repito, no lo digo por subirnos nosotros o engreírnos nosotros de alguna manera. Es que Dios está con nosotros y así Dios está con cada uno de nosotros. Y eso tiene que acompañarles a ustedes donde quiera que vayan. Dios abre puertas donde quiera que vayamos. Y hay muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos y vamos a ir compartiendo varios ejemplos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Vemos cómo Dios se manifestó con bendición. Pero algo que Dios siempre pide en nosotros es obediencia, que estemos con Él, que si Él nos dice algo, vamos a obedecerle, vamos a cumplir, porque es el requisito para que haya bendición en nosotros. Y vamos a leer en Génesis 12 versículos 1 al 3 donde Dios se manifiesta en, en, en Abraham desde ese tiempo, desde ese principio, desde Génesis. Dios hablaba y decía, la bendición va contigo.
yo te bendeciré, pero vamos a leer este pasaje. Vamos a leer Génesis 12, del 1 al 3, por favor. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta el Amén. 3, ¿verdad? Ujú, Sí, amén. sí, sí. Veamos entonces en el versículo 2. Dice, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde un principio Dios tenía esto en mente, bendecir, que nosotros como sus hijos lleváramos la bendición que Él nos imparte a nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham dice, no, me quedo aquí, no voy a salir de donde estoy muy cómodo donde estoy, aquí me quedo? Y Abraham no obedece, no le hace caso a Dios. Bueno, eso es algo hipotético, pero sabemos que Abraham obedeció. Él escuchó la voz del Señor. Él no sabía a dónde iba, simplemente el Señor le dijo, sal de aquí, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de este lugar y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Y así lo hizo, así lo hizo. Probablemente a nosotros nos costaría demasiado salir de esa manera, confiar de esa manera, tener esa fe que Abraham tuvo en ese momento de dejar su casa, dejar lo que estaba ahí y salir de ahí, salir de su casa, de su pueblo. Pero Dios tenía un propósito para él, así como lo tiene para nosotros. Dios desea llevar esta bendición donde quiera que vayamos. Abraham obedeció. Abraham fue donde el Señor le dijo, y a través de Abraham fueron benditas todas las naciones, porque la palabra lo dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios bendijo a Abraham y a su vez Abraham bendijo a muchas tierras, muchas familias, muchas naciones. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que seamos así, que obedezcamos, que cuando Él nos dice algo, que hagamos caso a su palabra, porque lo que Él quiere en nosotros, sus planes son buenos, son beneficiosos para nosotros, Él nos quiere bendecir, eso es lo que Él quiere, bendecirnos, que haya bendición en nosotros. Y hay también un ejemplo muy puntual que probablemente todos conocemos, el ejemplo de José. Probablemente todos sabemos el ejemplo que pasó con José, el penúltimo hijo de Jacob, que tuvo sus problemas con sus hermanos y a través de todo esto pasó José muchas tribulaciones, muchos problemas, pero nunca dejó de creerle a Dios, nunca dejó de confiar en el Señor. José pasó mal, la pasó muy mal, pero su fe nunca cambió. Y vamos a leer Génesis 39 del 1 al 6. Quiero leer esta y 36, 19, 23 al mismo tiempo porque tiene que ver con lo mismo. Así que vamos a leer Génesis 39, 1 al 6 y 39, 19, 23. Por favor. Ok, ya la tengo. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él,
y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo, le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comían. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ok, Ahora y que vamos a leer ahora, ya vemos esta parte cuando fue vendido a, a este oficial egipcio, ¿verdad? Y después de ahí fue acusado por la esposa de Potifar de que él quiso abusar de ella. Y entonces vamos a leer Génesis 39, 19 al 23. y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe la cárcel cosa alguna de las que estaban en cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, José lo prosperaba. Amén. Amén. Veamos estos dos ejemplos de un mismo personaje, José, que repito, fue vendido por sus propios hermanos. Lo querían matar al principio, después decidieron venderlo a una caravana de amalecitas que lo llevaron a Egipto. En Egipto lo vendieron como esclavo y Potifar, un oficial egipcio, lo compró y, y le servía en la casa. Y veamos lo que Jerry leyó ahora, lo que las palabras dicen. José estaba con él y él tuvo mucho éxito. Y el mismo Potifar, su amo, veía esto. Dice que todo lo hacía prosperar. Estando como sirviente en la casa, lo hacía prosperar. José fue bendición grande para Potifar, bendición en esa casa. Pero desde luego el enemigo no se queda quedito y mandó a la esposa de Potifar a tentarlo para, para que salir de quitar la bendición, porque eso fue lo que pasó. Y lo mandaron a la cárcel al pobre José. Lo mandaron a la cárcel y aún en la cárcel dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y hizo que se ganara la confianza del guarda de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros. Y todo lo que allí se hacía, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Hacía prosperar todo lo que él hacía. Las circunstancias no eran buenas, no eran bonitas para José. Era esclavo, sirviente de un oficial egipcio, después un prisionero en la cárcel de los egipcios también, pero José nunca dejó de confiar en el Señor. Nunca, nunca. Su mirada siempre estaba en el Señor y Dios estaba con él. Donde él iba, había bendición. Había bendición en la casa de Potifar, el egipcio, había bendición en la misma cárcel. El carcelero estaba contento porque todo lo dejó a cargo de él, porque él vio que todo lo que él hacía prosperaba, todo lo que él hacía traía bendición. Aún en medio de esas circunstancias, aún en medio de la adversidad,
todo lo que pasó José, Dios estaba con él. Y a veces nosotros nos quejamos, Dios no está conmigo, Dios me dejó porque me está pasando esto y lo otro. Hay problemas, enfermedad, problemas financieros. Y la gente se queja de que Dios ya no está Dios con nosotros porque nos están pasando problemas, circunstancias que no queremos. Pero en medio de todo, José nunca dejó de confiar en el Señor. Y ese es el ejemplo que nos da la palabra a nosotros. En medio de lo que estemos pasando, Dios estará ahí si nosotros permanecemos fieles, igual que José. Si nosotros seguimos confiando en Él, no importa la circunstancia, no importa lo que pasa a nuestro alrededor, seguimos confiando, Dios va a estar ahí, Dios nos hará prosperar, Dios nos hará bendición y llevar bendición a donde quiera que vayamos. Pero repito, Dios nos pide obediencia. Abraham obedeció, José no dejó de creer ni confiar y había bendición en él. A donde él iba, había bendición. Luego la palabra nos dice que, que José fue de gran bendición para el pueblo de egipcio, porque a través de los sueños que él pudo interpretar al faraón, el pueblo egipcio fue grandemente bendecido con las vacas flacas, las vacas gordas, en los tiempos difíciles, en buenos tiempos. Y Egipto tuvo abundancia, tuvo prosperidad, porque José llevó esa bendición a Egipto. Y cuando faltó el alimento a su familia, a Israel, José fue bendición para ellos también. La bendición fue ahí. Todo lo que José hacía prosperaba, porque la bendición del Señor estaba con él. Y la bendición siguió con él todos los días de su vida. Ese es un ejemplo para nosotros. ¿Dónde podemos nosotros bendecir? ¿Qué podemos hacer nosotros para bendecir? Pero vamos a seguir leyendo Deuteronomio 30, del 8 al 10, por favor. Dice así, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de, de manera que se gozó sobre tus padres. Cuando Amén. obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, amén. Eso es lo que pide el Señor cuando permanecemos fieles a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dice el Señor Dios, eh, en esta versión, en el versículo 1 dice, el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos, el fruto de tu vientre, en el ganado, las cosechas, en todo te bendecirá. Pero Dios dice, cuando tú obedezcas y cumplas sus mandamientos. No esperemos bendición del Señor si estamos alejados de Él, si no obedecemos su palabra, si no somos fieles a Él, si no confiamos en Él. No esperemos esa bendición. Dios nos lleva a bendecirnos y ser bendición cuando cumplimos su palabra, cuando estamos en Él. Y veamos qué nos dice Salmos 1 del 1 al 5, por favor. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los Amén. malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. Amén. Veamos cómo termina el versículo 3. Todo cuanto hace prosperará. Pero hay un requisito: no sentarse con malvados, no estar en consejo de pecadores, no estar con los burladores, sino deleitarse en la palabra del Señor día y noche. Ese, nosotros, si somos así, todo lo que toquemos prosperará. Todo lo que toquemos prosperará. Tenemos que creerlo, tenemos que creer. Esa es la parte quizá que nos cuesta a nosotros. Creer verdaderamente lo que está escrito en la palabra. Que todo lo que toquemos prosperidad, y declaremos esta palabra. Declaramos esta palabra. Declarar que todo lo que toquemos prosperará. Ayer estaba una maquinita aquí de café mala, no, no trabajaba. Y, y yo puse mi mano sobre esta máquina y declaré esta palabra, que todo lo que toque prosperará. Todo lo que toque prosperará. Y trabajó la maquinita. Trabajó. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Animarnos a creer la palabra de Dios. Animarnos a llevar esa bendición donde quiera que sea. Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Está bien decirle a una persona, Dios te bendiga. Creo que es muy bueno decirle a alguien, Dios te bendiga. Pero podemos nosotros llevar esa bendición a esa persona. Podemos nosotros ser esos portadores de bendición. O simplemente vemos una persona en necesidad, que Dios te bendiga. Y yo sé que pasamos tiempos difíciles de a quién podemos ayudar, a quién nosotros podemos dar una bendición. Pero a veces tenemos que animarnos nosotros, animarnos a poder llevar la bendición a alguna persona. Hay la escritura que nos dice en Gálatas. Vamos a leer esta escritura, por favor. Gálatas 6, 9, 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Y dice, por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y repito lo que dije anteriormente, tenemos que ser prudentes, cautos, a veces en quién ayudar. En eso tenemos la sabiduría de Dios. Pedir sabiduría, Señor, a quién ayudar. Y en Tito 2, esta no la tengo para leer, pero dice la palabra, dice que Él nos enseña a vivir de manera prudente, justa y piadosa en esta edad presente. Tenemos que ser prudentes, sí, pedirle a Dios sabiduría, dónde ayudar, cuándo llevar la bendición, que Dios nos abra el camino, que Dios se muestre en nosotros para esto. Pero Dios nos ha llamado a eso. No podemos temer toda la vida de que si le ayudo a alguien, quién sabe qué me va a pasar, quién sabe qué me va a hacer, qué me va a decir, cómo me va a responder. Tenemos que animarnos y pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos muestre su presencia en nosotros para llevar la bendición. Vamos a leer Santiago 2, 14 y 17, por favor. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos de que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Amén, amén. Entonces veamos lo que nos dice la palabra. Si sabemos de alguien, encontramos a alguien que sabemos que está en necesidad y podemos nosotros ayudar. Y no estoy hablando aquí monetariamente, puede ser ropa, comida o cualquier cosa. Si podemos nosotros ayudar a esa persona, pero le decimos, vete, que Dios te ayude, que Dios te bendiga y nos damos la media vuelta. No estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos siendo esos portadores de bendición cuando pudimos haber bendecido a una persona. Dios desea eso en nosotros, que seamos su luz, porque la palabra dice que la luz no se puede esconder. Si somos luz de Dios, tenemos que serlo siempre y animarnos nosotros a ser portadores de esta luz, portadores de la bendición de Dios, a donde quiera que vayamos. Isaías 58 nos da un ejemplo muy, muy bonito. Eh, Sabemos lo que es el ayuno, nosotros sabemos lo que es el ayuno, pero Isaías 58 nos da una versión de ayuno muy lindo y es bonito ver lo que habla esta palabra, lo que dice aquí Isaías 58 y vamos a leer esta palabra. No, ¿es esta la clase de ayuno que quiero? Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida, compartan con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará a ser como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Amén. Entonces aquí el Señor en Isaías nos habla de un diferente clase de ayuno. No consiste más bien el ayuno, dice que yo escogí en desatar ligaduras, soltar ataduras de yugo, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Y no escondernos, o sea, no negarnos a poder ayudar a alguien que está en necesidad. Lo leímos en Santiago, lo leímos en el Antiguo Testamento, en Isaías, de lo que Dios quiere como un ayuno para nosotros. Ayudar al que está en necesidad. Ser bendición para aquel que necesita. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos bendición. Primera de Pedro 3, 8 al 9 nos habla también. Vamos a leer esta escritura. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Amén.
Paguemos, dice, el mal con bien. Que llevemos bendición, porque para eso hemos sido llamados, dice. Para eso hemos sido llamados, dice Pedro acá, para llevar bendición. Repito, animémonos nosotros a creerle a Dios, a creer su palabra, a llevar bendición, una palabra de aliento, de apoyo, el orar con alguien. Animémonos si vemos a alguien en necesidad y decirle, puedo orar por usted. ¿Por qué puedo orar por usted? Simplemente decirle, quiero orar por usted, me permite orar por usted. Esto es llevar bendición a una persona, que la gente vea en nosotros algo diferente. Como leímos anteriormente, no escondernos, sino que la luz que está en nosotros se manifiesta ante la necesidad de alguna persona. Proverbios 3:27 al 28, también vamos a leerlo. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Amén. Amén. Aquí esta versión dice, no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está el hacerlo. Nunca le digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo, si hoy tenemos con qué ayudar. Repito lo que dije anteriormente, lo que la palabra nos habla de ser prudentes en todo, pero tenemos que animarnos eh, y dar pasos en fe, de creerle a Dios, de que podemos realmente bendecir a alguien. No necesariamente tiene que ser algo material, como dije anteriormente, ofrezcamos una oración por alguien. Puedo orar por usted, puedo llevar su necesidad ante el Señor. Esto es lo que la palabra nos habla de lo que somos hijos de Dios. Dios nos habla de muchas maneras de lo que somos verdaderamente o qué es lo que somos ante Él. Romanos 8 nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros. Esto es lo que la palabra habla de nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Filipenses 4 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creamos esta palabra, creámosle a Dios. Animémonos nosotros a dar un paso de fe ante la necesidad para llevar bendición ante el Señor. La palabra nos habla también de que somos nación santa, somos pueblo escogido. Y eso lo vamos a leer en Primera de Pedro 2, de 6 al 10, por favor. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconozcan la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios.
Amén. Gracias, Virginia. Veamos lo que nos dice esta palabra acá. Que cuando éramos desobedientes, o cuando el pueblo es desobediente, está destinado a tropezar, a no tener bendición, pero nos habla de nosotros, dice, pero ustedes ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Pero para qué somos eso? Lo dice la palabra aquí, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos da toda esta bendición para que la guardemos. Dios no nos dice todo esto que somos una nación santa, pueblo escogido, para quedarnos con esto. No, nos dice para que compartamos, que anunciemos esas virtudes de aquel que nos ha llamado a nosotros, que nos sacó de las tinieblas a su luz. Para eso somos ese pueblo, para eso somos esa luz, para eso somos sacerdocio nosotros, para eso somos bendecidos, para llevar la bendición a otro. ¿Y qué mayor bendición que llevar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza de Cristo Jesús? A eso nos llama el Señor. Pero repito, tenemos que animarnos. Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo, que siempre estarás conmigo, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, y yo voy a creer tu palabra. Tu palabra dice que nunca me dejarás, nunca me abandonarás, que tú vas delante de mí, Señor. Y yo voy a creer, Padre, voy a creerlo. Y nos cuesta a veces, esa parte nos cuesta, llegar a hablarle a alguien, compartir con alguien, llevar a alguien ese mensaje, esperanza. La palabra dice que los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles, la gente sacaba a la gente afuera, los enfermos afuera, salían ahí, para que cuando pasaran ellos, aún la sombra de los apóstoles llegara donde ellos. Aún la sombra de los apóstoles podía sanar a esta gente. También nos dice la palabra en Hechos 4 que la gente, los sacerdotes, oían a los discípulos de Jesús, los oían hablar y sabían que ellos habían estado con Cristo. Porque hablaban de una manera que no era natural de ellos, eran pescadores, era gente del pueblo, y hablaban como que habían estado con Cristo. Ellos mismos se daban cuenta, y eso es lo que tenemos nosotros, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en la palabra, para que esa bendición nos llene y esa bendición la podamos compartir. Por último, quiero compartir o quiero leer Lucas 10:19. Vamos a cerrar con esto. Es un mensaje corto, pero creo que es un mensaje importante para nosotros para empezar este año, para darnos cuenta de quiénes somos en Cristo, de que hay bendición en nosotros y que esta bendición la podemos llevar a otros. Vamos a leer Lucas 10:19, por favor. Yo les he dado poder para que ni las sirvientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Amén, amén. Dice que Él nos ha dado autoridad, poder. Esta versión dice para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Nada nos podrá hacer daño. Él nos dio esa autoridad, sea cualquiera que sea la serpiente, el escorpión que tenemos que aullar, que tenemos que pisotear, tenemos esa autoridad. El Señor nos dio esa autoridad para llevarla a otros, para que otros vean que tenemos autoridad y que con esa autoridad vencemos al enemigo, dice la palabra, y nada nos podrá hacer daño. Eso es palabra de Dios. Está escrito aquí en Lucas. Creamos la palabra, creamos la palabra.
Y cuando venga escorpiones, serpientes, ya sea enfermedad, problemas, dificultades, Señor, tú me has dado autoridad contra todo esto, toda acechanza del enemigo, toda trampa de Satanás. Yo tengo autoridad para vencer, tengo autoridad para repelerlo, para echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra dice que nada me podrá hacer daño. Nada. Que todo lo que toque prosperará, dice la palabra. Que tú estás conmigo, Señor, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Tenemos que declarar la palabra. Ahí está la bendición cuando declaramos la palabra, cuando creemos, confiamos en Dios. Ahí está la bendición. Amén. Animémonos Amén. nosotros Amén. a que esta palabra salga en nuestras bocas, a declarar la palabra, a declarar la palabra. Que en la enfermedad declaremos que Cristo cargó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz. Declaremos que por las llagas de Cristo somos sanos. Eso lo dice la palabra. Declaremos esa palabra. Es bendición para nosotros y para llevar bendición a otros. Declaremos esa palabra. Cuando alguien nos diga, padezco de esto, padezco de lo otro, voy a orar por ti. Si es hermano o no hermano, vamos a orar por esa persona. Y le decimos, ¿me permite orar por usted? Animémonos a eso. Es llevar bendición a otros. Que este nuevo año reconozcamos quiénes somos en Cristo. Que Dios ha dado bendición como lo dio a Abraham, como lo dio a José. Así nos da a nosotros. Somos pueblo santo, dice la palabra. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido. Eso es lo que somos, porque la palabra lo dice. Creámoslo. Creamos lo que dice la palabra de nosotros. Declaremos eso y llevemos eso en oración por nosotros, por la familia y por mucha gente que está a nuestro alrededor. Creámoslo, hermano. Creamos lo que está escrito, declaremos lo que está escrito, que eso es bendición, que seamos portadores de bendición a donde quiera que vayamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a cerrar la grabación.